porque, ok, les decía que vamos a conversar con Tulio Hernández, que además de ser sociólogo y autor de varios libros y de columnas de opinión en diferentes medios importantes del mundo, también sabe un montón de gestión de ciudades y de gestión cultural, y bueno, en esa área fue donde lo conocí, porque fue mi profesor de la maestría en gestión y políticas culturales de la Universidad Central de Venezuela, y a propósito de eso quería traerlo acá con ustedes para que compartiera un poco con nosotros, porque Tulio es un tipo súper lúcido en estos temas y cuando se me presentó la oportunidad de dar un taller de gestión cultural, digo, de periodismo cultural, lo que se me ocurrió para hacerlo diferente, para hacerlo un poco más novedoso y además para unir esos dos campos del periodismo y la gestión cultural con la creatividad, que es lo que hago en este momento, pues se me ocurrió unirlo con los temas de los imaginarios urbanos, las cartografías culturales y todos estos temas que ambos hemos compartido juntos en un aula de clase, él como profesor y en aquel momento yo como estudiante de esa maestría. Entonces por eso lo invité. Gracias Tulio por acompañarnos y ojalá sea una conversa súper rica. Antes de empezar, muchachos, ustedes pueden, salud, ustedes pueden participar cuando quieran, pueden escribir sus preguntas al chat o abrir el micrófono, así que, bueno, bienvenidos. Hola, Tulio. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a tu orden, tú dices. Sí, bueno, Tulio, fíjate una cosa, cuando aquí hay participantes de los talleres que he dado desde el inicio de la cuarentena hasta ahora y hay muchas áreas de experticia en este momento, pero también hay diferentes intereses, digamos. Uno de ellos es la creatividad, por un lado, los proyectos creativos, y por el otro lado están quienes hacen quienes quieren hacer mejores contenidos culturales a partir de lo que han aprendido en los talleres. Entonces, por eso, uno de los temas que hemos unido dentro de los talleres es precisamente cómo los imaginarios urbanos nos pueden ayudar a tener una mejor relación con el entorno y a través de ahí potenciar un poco nuestras ideas. Entonces, bueno, eso es como un poco el tema que queremos y quisiera abrir con una pregunta que justo hablábamos ayer y me gustó muchísimo tu respuesta, pero me gustaría que la compartieras con todos, que es precisamente cómo se puede leer una ciudad. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Marcia. Me encanta estar contigo y verte en estas lides, ahora dirigiendo tú. Y puedo decir lo siguiente. Una ciudad, y de eso es uno de los temas que me he ocupado, puede ser leída de muchas maneras. Puede ser leída, por ejemplo, como un texto, en el sentido semiótico de un texto literario, un texto cinematográfico, un texto operístico. Es decir, yo me puedo acercar a una ciudad tratando de ver cuáles son sus fragmentos, cuáles son sus párrafos, cuáles son sus puntos y comas, sus dos puntos, sus puntos y seguidos, o si lo quisiera hacer en el lenguaje cinematográfico, cuáles son sus planos secuencia, cuáles son sus montajes en paralelo, y de esa manera recorrerla. De hecho, yo compilé un libro que se llama Ciudad, Cultura Urbana y Espacio Público, donde hay un texto de Humberto Eco que precisamente pone en paralelo la ciudad que hace Víctor Hugo en una de sus novelas en el siglo XIX y el París realmente existente. Y cómo uno puede acercarse a la ciudad de esa manera. La otra manera son los imaginarios urbanos. Esto incluso se ha convertido como en una disciplina, una práctica investigativa, asumiendo que los imaginarios son las representaciones
subjetivas, personales, individuales que cada quien se hace de la ciudad donde habita, pero que pueden ser estudiados de manera colectiva. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes de qué color es la ciudad donde viven, bueno, generalmente los que viven en Bogotá dicen que es verde, pero los que viven en Ciudad de México dicen que es ocre. Y seguramente si le pregunto a alguien que vive en La Guaira, a la orilla del mar en Caracas, dice que es blanca, como la luz que veía Reverón. O también le puedo preguntar cuál es el sexo de su ciudad, o cuál es el lugar más violento, o el más femenino, o el más masculino, y cada quien me va a dar una opinión, porque los imaginarios no son ni verdad ni mentira. Los imaginarios son construcciones. Entonces, por ejemplo, alguien en Bogotá alguien mayor puede decirme que es el Cartucho, el lugar más violento. Resulta que el Cartucho ya no existe. O en Caracas, cuando yo hice la encuesta de imaginarios urbanos, antes de que terminara la era democrática, se hablaba, por ejemplo, yo preguntaba, ¿cuál es el lugar más violento? Y la gente decía 23 de enero. Pero era un imaginario porque ya no lo era, lo fue en algún momento. Y así sucesivamente. Las ciudades, las personas van teniendo a condensar el espíritu de la ciudad en algunos íconos. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un caraqueño cuál es el lugar más venerable de la ciudad, todos me van a decir que es el Ávila, que por cierto lo tengo aquí detrás. Pero si pregunto en Barcelona, me van a decir o que es la Sagrada Familia, o la obra de Gaudí, o que es la Barceloneta, el paseo que se hizo a partir de los Juegos Olímpicos a la orilla del mar, o que son las Ramblas, y así sucesivamente. Entonces, yo puedo leer una ciudad a través de los imaginarios, y los imaginarios los puedo o preguntar con una encuesta, o leer, por ejemplo, las postales. Cuando las postales existían, no todavía existen, pero en los lugares muy turísticos, son una manera de ver cómo la ciudad condensa a través de la postal lo que ella cree que es lo mejor de sí misma. Los imaginarios también se puede leer a través de las visitas guiadas, de lo que dicen los guías turísticos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hice una visita, como decimos los venezolanos, pirata, barata, en Nueva York una vez, y el chico que nos llevaba en el tour, entre las cosas que mostraba, era que viéramos allí en la Quinta Avenida, más o menos con 85, la casa donde vivió, el apartamento donde vivía Jackie Onassis, Jackie con Onassis. Y para él eso era una cosa fundamental. Mientras que en otro tour me llevaron a ver el bar donde nació la salsa hace 50 años. Entonces, son representaciones que no siempre coinciden. Y la otra manera de leer las ciudades es como si la ciudad fuera un territorio de viajes. Esto es una experiencia que comenzó a hacer Néstor García Canclini por allá por los años 95, porque vivía en Ciudad de México, y en Ciudad de México se producen al día aproximadamente 20 millones de viajes. Y hay gente que viaja diariamente hasta 3, 4 horas entre su casa y el lugar del trabajo. Y en ese viaje, él va mirando cosas de la ciudad que tienen determinados significados. O por ejemplo, él le puso a 20 personas un camarógrafo. En esa época todavía había cámaras, no había solamente celulares, y a que siguiera durante un día una persona. Y la persona pasaba por determinados hitos de la ciudad y después le preguntaba, por ejemplo, la versión del David de Miguel Ángel que está en la Plaza Orizaba, en la colonia Roma. Entonces, ¿qué es para ti eso? Y él pasaba por ahí todos los días y dice, un hombre desnudo. Pero otro que tenía cierto nivel decía, no, esa es la encarnación de Miguel Ángel que está acá. Cada quien se iba representando cosas muy diferentes y así se arma el imaginario de la ciudad. Omar Ollé, que hace un libro, creo que se llama Un etnólogo en el metro, donde va recorriendo París a través de los nombres
de las estaciones del metro y lo que sugiere como evocación, porque el imaginario no es solamente es representación, también es evocación, es referencia, lo que va sugiriendo cada una de las estaciones del metro. La ciudad también se puede leer de manera convencional, por estadísticas. Yo digo, Caracas es en este momento la ciudad más violenta del mundo, o una de las más violentas, y doy unas estadísticas, o digo, Ciudad de México es la ciudad más grande, y junto con 8 megalópolis más, que ya es un concepto diferente de ciudad, son ya una manera diferente de cómo la ciudad existe, que ya no tiene que ver con la ciudad de la cuadrícula, con la ciudad con un centro, sino es una ciudad, son ciudades descentralizadas, desterritorializadas, desespacializadas, y hago una lectura, por ejemplo, puedo leer la ciudad a través de los mapas. Yo hacía un ejercicio con otro grupo de estudiantes que consistía en poner el mapa de la ciudad, en este caso era en Barcelona, y ver cómo se desplazaban los estudiantes y dibujaban sobre el mapa una línea de cuánto, por dónde se movían. Y lo que íbamos descubriendo es que no conocíamos la ciudad, ni siquiera Barcelona, que es tan pequeña, comparada con Bogotá, comparada con Buenos Aires, comparada con Ciudad de México. Es una ciudad pequeña. Resulta que utilizábamos aproximadamente el 10% de la ciudad. Entonces, tú puedes ayudarle a los demás a comprender su ciudad a través de los íconos que no conocen. Por ejemplo, en Bogotá siempre pregunto, ¿cuántas personas han ido a la biblioteca o al barrio del Tintal? ¿Cuántos han ido a Bolívar? ¿Quién sabe dónde queda Masuren? Y realmente muy poca gente de la que vive en el norte, cuya movilidad generalmente ocurre entre la calle 100 o la 129 y el centro de la ciudad, de allí en adelante no existe la ciudad. Entonces, y hay otra manera que es la relación con la literatura. La literatura es una de las piezas claves para leer las distintas maneras como se puede acercar la subjetividad personal a la ciudad. Yo he hecho más o menos un mapa de relaciones entre autores y ciudad y encuentro que hay por lo menos 4 maneras. La ciudad como diario. Es decir, yo cuento la ciudad desde mi experiencia personal porque yo soy también la ciudad. Es el caso de Pamuk en Estambul y el caso de Juan Villoro en El Vértigo Horizontal, que es tremendo nombre, por cierto. Entonces, ellos dos, ¿qué hacen? Van contando Estambul en su caso a través de su vida, porque las dos son indivisibles. Y se enfoca en un tema. Estambul es la ciudad de la amargura, porque Estambul ha vivido para siempre rememorando, añorando, nostalgiando, diría mi amigo Barreratisca, el momento en que fue el centro del mundo, el gran imperio bizantino. Y México es la ciudad apocalíptica, la ciudad donde lo peor ya pasó, el peor lugar para vivir, pero sin el cual el autor no puede vivir. Esa es una manera. La otra es convertir la ciudad en el escenario de una ficción, y es lo que hace Cabrera Infante con Tres Tristes Tigres, cuando pone a unos personajes a deambular durante varios días sucesivos por La Habana, de la misma manera que lo hace James Joyce con Dublín a través del Ulises. Y hay una tercera manera, que es el diario de viaje. Alguien que llega a una ciudad en la que no ha habitado, la ciudad le sorprende y él toma un cuaderno y hace notas, donde para mí el modelo maravilloso es Las voces de Marrakech de Elias Canetti, quien en un viaje que va para producir una película en 1955 toma unas notas y 25 años después las vuelca en un pequeñito libro de apenas 70 páginas
que resumen de manera extraordinaria el espíritu de esa ciudad, donde entra en conflicto o en revelación o en fascinación, deslumbramiento, el hecho de que Canetti es occidental y esa es una ciudad absolutamente oriental. Tanto es así el peso que puede tener una escritura en la vida de uno, que cuando yo llegué a Marrakech y estuve allí una semana, no pude sino ver a través de los ojos de Canetti que me habían marcado mi mirada. Y hay una cuarta manera, que es la crónica periodística, que es un poco lo que hace Jordi Carrión con los pasajes de Barcelona o los reportajes que hace poco publicó en El País Martín Caparrós, y es que un tipo que va ex profeso a mirar una ciudad para contársela a unos lectores con los elementos propios de la crónica periodística, en donde se mezcla elecciones arbitrarias, individuales, personales, vivencias, con conocimientos generales, donde siempre están, aunque el autor no lo sepa, los imaginarios. Hablé muchísimo. Tulio, de todas las cosas que dijiste, te pregunto algo. ¿Tú crees que narrar ciudades nos ayuda a conectar con nuestra creatividad? Y si la respuesta es sí, para ti, ¿de qué manera se pueden potenciar los proyectos creativos a través del imaginario que tengamos de la ciudad donde vivimos? No, la ciudad es una fuente, pero extraordinaria de imaginación de todo tipo, para la fotografía, para la plástica, para el reportaje, para los podcasts, para hacer videos casuales, para inventarse géneros híbridos. Este libro que comento de Villoro, por ejemplo, mezcla él comprando plumas en un sitio donde venden bolígrafos, esferos, dicen aquí. Yo realmente no sé con quién estoy hablando, me imagino que son de muchas Estás partes, pero hablando con bogotanos y estás hablando con venezolanos regados por el mundo, no, desde bueno. Caracas hasta Alemania y acá. Bueno, Así que puedes decir cualquier referencia. yo soy un veneco exiliado político que vive en Bogotá y por lo tanto pongo muchos ejemplos bogotanos. Entonces decía, qué es lo que nos ofrece Villoro? Un collage arbitrario, donde hay desde una historia de la última vez que paseó por Ciudad de México con su abuelita antes de morir, hasta la noche que fue a una pelea de lucha libre que es una anacronía que solamente sobrevive en América Latina, en Ciudad de México, o esto que estaba contando, lo de los bolígrafos, lo de los esferos. Lo cuento porque una crónica que yo tengo pendiente conmigo mismo, durante mucho tiempo estuve usando la K86, que es un autobús que me produce nostalgia porque es tan bonito, tan bien hecho, como los de Madrid, donde viví un tiempo. Y yo siempre uso esa ruta y siempre, más o menos a la altura del 83, donde se toma el cruce para La Calera, se monta un señor blanco, con el pelo muy largo, una boina, y vende bolígrafos. Pero vende los bolígrafos de una manera tan convincente y tan atractiva y es un performance que lo hace como si por primera vez se le estuviese ocurriendo y que además va interactuando con lo que él percibe que son las personas que van en el autobús, y obviamente es un hombre que lee, y en una oportunidad pues yo iba leyendo muy ocupado y él veía que yo era el único que no le prestaba la atención, entonces me convirtió en objeto de diálogo porque leyó el título del libro, que por cierto era Pedro Páramo de Juan Rulfo, y se convirtió en un performance y en una conversación sobre Rulfo. Entonces, eso, o por ejemplo, una vez fui con una jovencita que vivía cerca de mi apartamento, donde yo vivía acá, que me dijo que si yo sabía jugar ping-pong, y yo le dije, sí, me encanta el ping-pong, y fuimos a un club de ping-pong. Un club de ping-pong que está como por la
por la 45 más o menos, y es un club de ping-pong donde la gente va a jugar ping-pong. Tiene las mismas mesas de cuando fue fundado en el año 50, tiene el mismo piso de los años 50 y es un lugar donde uno reserva una mesa. O ir, por ejemplo, a un club de tejo. El tejo, para los que no lo sepan, es una especie de juego que se parece al bolo, que tú lanzas un casquillo de metal, cae, y si cae sobre el otro, explota una pólvora, y eso se juega sobre una base de barro mientras la gente toma cerveza y escucha vallenato. O Entonces, sea, todas Tulio, estas... dale, dale, termina la No, idea no, quiero decir que por donde quiera que uno camine, hay una historia esperándolo. En esta cuadra donde yo vivo, uno me fascina que hay, los conté, 37 especies distintas de árboles. Y eso es una historia. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién la sembró? ¿Qué árboles son? ¿Por qué en Bogotá hay tantos árboles? ¿Por qué este verde eterno? ¿Qué significa para los venezolanos que creíamos que la eterna primavera solo era propiedad de nosotros? Las ciudades tienen historias infinitas y todo depende del punto de vista. Para con esto termino. Por ejemplo, mientras me leía La forma de las ruinas, una novela muy importante de Juan Gabriel Vázquez, colombiano, me la estaba leyendo y resulta que estaba en el lugar que le estaba contando. Yo estaba en el centro, cerca de la Universidad del Rosario, y me fui dando cuenta que yo podía hacer un tour por el centro histórico de Bogotá, solo buscando los lugares donde habían asesinado a políticos. Entonces yo puedo leer Bogotá a través de un imaginario que no he visto en ninguna otra parte, y es el imaginario de los asesinatos. Uno va caminando por la séptima, por Chapinero, y alguien te dice, mira, en ese restaurante que lo están cerrando, hubo un hombre que mató a 7 personas, y es una imagen del asesinato. Pero vas por otra y dices, mira, ahí fue donde mataron a Gaitán, y hay una placa. Entonces, la ciudad se puede leer a través de un tour de asesinatos. bueno, pero, o sea, tú puedes decir que mientras mejor relación tenemos con la ciudad donde vivimos, eh, mejor relación no solo con nuestro entorno, sino también con las ideas que nos surgen a partir de lo que estás diciendo. Y quería unirlo a Nelly, está por ahí, tenía una pregunta, no sé si la quiere hacer de una. Ahí hay muchas... Bueno, está muteada. Pero bueno, primero eso, Tulio, estás hablando de, bueno, que cada lugar hay una historia que contar y podemos potenciarla desde diferentes puntos de vista, desde la fotografía, desde las historias, desde los tours turísticos, digamos. Pero eso, mientras mejor relación tengamos con nuestro entorno, ¿quieres decir que mejores ideas nos van a Yo no surgir? sé si mejor. Yo diría que entre más curiosidad y menos prejuicios tenga para relacionarme con mi entorno urbano, mejor, más posibilidades tengo, no solamente de disfrutarlo, sino de comprenderlo. Porque como decía un arquitecto holandés cuyo nombre me resulta impronunciable, mejor que tener una buena casa es tener una buena ciudad. Y de eso lo experimenté cuando viví un tiempo en Barcelona. En realidad la vida está en la calle, porque la calle es tan agradable, tan generosa, tan seductora, que necesito pasar más tiempo en la calle que en mi propia casa. Ahora, si voy a la calle con prejuicios, con miedo, con eh, lugares comunes preconstruidos, no veo nada, no entiendo nada. Y resulta que lo fascinante de la ciudad es precisamente la diversidad, y es estar abierto a esa diversidad lo que te hace la vida no solamente más grata, sino más interesante, y tú entras más en armonía con eso. Yo recuerdo una vez
que tú me llevaste a un barcito de la Séptima Avenida, que ya en el mural que tiene en la puerta delata que es. Está Frida Kahlo, está el Che Guevara y está, no recuerdo si Bob Marley. Entonces tú dices, ajá, pero adentro habían unas personas tocando, así como Silvio Rodríguez, La vida no vale nada, la vida no vale nada, y unos peleros, y una cosa extraordinaria, y de vez en cuando me contaste, a la medianoche ponían un discurso de Fidel. Entonces eso es como un museo de la realidad. Si yo voy prejuiciado y digo, no, es que los comunistas son un asco, y lo como llaman en España, los perros flautas, que esa gente que anda con un perro y una flauta y delgadito, bueno, entonces no voy a ver nada, no entiendo nada, me produce náusea. Pero si voy abierto, generoso, a decir, esta es una manera de estar en la vida, y es una manera tan respetable como el bar de jazz donde a mí me gusta estar en Caracas con una madera muy bonita y una silla de cuero, escuchando una pieza del estándar de jazz clásico. Los dos para mí tienen el mismo valor y el mismo respeto, y por lo tanto me generan deslumbramiento, fascinación. A eso yo diría que esa es la buena relación, ¿no?, a la que yo creo que tú te refieres. Sí, y también hay una cosa, por ejemplo, acá en esta llamada hay muchos de los que estamos acá somos migrantes y vamos construyéndonos poco a poco una imagen de la ciudad donde escogimos vivir, y es como a pedacitos que vamos fortaleciendo con el tiempo. Entonces, ¿cómo crees tú que nosotros podemos reconocer la imagen que tenemos de la ciudad en la que vivimos? A mí me gusta mucho la imagen de ser eternamente migrante. Es decir, no turista, porque el turista es un frívolo que está apurado, apresurado y necesita conocer muchas cosas. A él no, o sea, y el turismo extremo, que es el hecho al estilo japonés, que llegan corriendo y tú los ves en el Louvre tomando una foto a la Mona Lisa, eso no. Yo digo el viajero o el emigrante. No hay nada, yo a veces hago un ejercicio acá, y es que paso por un sitio donde vine por primera vez hace 2 años y me pregunto, ¿cómo lo vi cuando no tenía ninguna información y cómo lo veo ahora que forma parte de mi paisaje? Lo que hay que impedir es eso, que la ciudad se convierta para ti en el agua del pez y tener posibilidad de mirarla siempre como si estuvieras llegando a ella, como si fueras un inmigrante o un buen viajero, que no es igual a un buen turista. Porque generalmente lo mejor de las ciudades a las que vas a visitar no están en las guías turísticas. Y lo peor que te puede pasar en tu ciudad es que se te convierta en paisaje y ya no veas nada nunca, porque sencillamente te estás moviendo, no estás caminando, estás viendo, no estás mirando. Entonces, esa relación para quienes ejercemos trabajos literarios, creativos, sociológicos, es fundamental. El deslumbramiento permanente. Tulio, ¿y cómo nosotros podemos saber cuáles son algunos de los temas o proyectos que más necesitan visibilizarse en una ciudad? O mejor dicho, ¿cómo podemos saber cuáles temas podemos abordar para nuestros proyectos o contenidos culturales a partir de la ciudad que tenemos en la mente? Es que claro, eso depende de los intereses de cada quien, pero yo diría que cualquiera que sea el interés, ir más allá de lo evidente. Por ejemplo, si mi interés es político y a mí ahorita me interesan y me hacen padecer eh, los migrantes venezolanos que piden dinero todas las mañanas cuando éramos libres y podíamos ir a la calle, y yo tenía que ir caminando desde las 11 desde las 7 hasta las 15, y veía estos familias jóvenes pidiendo dinero. ¿Qué voy a decir? Lo mismo de siempre, aparecidos los venezolanos. No, quiero saber un poquito más. O si voy a hacer una crónica de la oferta cultural de la ciudad, hay una oferta que está
en los medios. Yo sé lo que pasa en el Teatro Santo Domingo, sé lo que pasa en Subsidio, qué van a mostrar en el Museo de Arte Moderno, qué presenta la Cinemateca. Pero si puedo establecer, por ejemplo, una relación con los circuitos menos conocidos. ¿Dónde está el jazz en Bogotá? Hay. ¿Dónde está el tango? Hay. ¿Dónde están los circuitos alternativos del rock? ¿Hay o no hay? ¿Dónde está, qué mirada de la ciudad me permite la ruta de los grafitis? ¿O qué mirada me permite si agarro el Transmilenio y simplemente me siento a ver desde el portal de la 170 hasta el Tintal? ¿Qué ciudad es esa? Entonces, pero además en una sola cuadra. Por ejemplo, si voy a ver otra cosa de la ciudad que no es la cultura tradicional, sino la oferta cultural, los guetos que hay en el centro de Bogotá, la calle de los sombreros, la calle de las licuadoras, la calle de los bombillos, la calle, la zona donde tú vives, que es la zona de la música, 65 tiendas de música en más o menos 22 manzanas. O los enclaves que sobreviven, el territorio con más universidades por metro cuadrado, que está aquí en los alrededores del terminal Las Aguas y Universidad del Transmilenio. Entonces, eso diría que ir más allá de lo evidente y del lugar común para construir agendas hechas de acuerdo a tus intereses y a lógicas narrativas originales, porque uno de los problemas del presente es que todo lo que hacemos tiene 100 competidores, tiene 100 ofertas. Estamos sobresaturados, no de desinformación, sino de información caótica. Y entonces uno de los talentos que podríamos pedirnos es precisamente darle sentido, darle unidad, convertir en redes comprensibles esa fragmentación inmensa que encontramos hoy en las distintas redes, medios y canales que conviven. Miren, todos los que están acá pueden preguntar si quieren, pueden escribir sus preguntas en el chat porque Tulio nos va a acompañar unos 10 o 15 minutos más, entonces la idea es ir recopilando todo de una vez para aprovecharlo lo más que podamos. Tulio, hace unos meses nosotros hablamos, al inicio de la pandemia nos conectamos en un live, donde yo te preguntaba, bueno, qué iba a pasar, que cuál era el futuro, etcétera, etcétera, y tú hablabas de como estos dilemas civilizatorios que después le encontraste hasta un título y diste un montón de conferencias al respecto a esto, ¿no? Entonces, si los imaginarios urbanos a nosotros nos permiten desarrollar nuevas posibilidades de percepción, ¿cuáles son los temas o cuáles, qué te parece a ti importante en este momento para nosotros registrar desde diferentes puntos de vista, sean proyectos creativos o sean contenidos periodísticos, culturales, cuáles son esos temas que nosotros tenemos que ir pensando para registrar pensando en el futuro? Porque hay un tema que hablamos en los talleres, esto te lo pregunto, porque nosotros conversamos mucho sobre que la mayoría de las personas que están publicando cosas en este momento o los medios de comunicación están registrando, están demasiado ocupados en registrar la pandemia, en registrar la cuarentena, en registrar lo que estamos viviendo, pero no están pensando más allá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir pensando en lo que viene y bueno, adentrarnos un poco en esos temas un poco más filosóficos y que nos llaman más la atención porque trascienden más? Yo creo que hay que utilizar la figura de la cortina corrida. Es decir, lo que hizo, una de las cosas que ha hecho la pandemia es repetir lo que siempre ha ocurrido con las pandemias. Pero la otra es habernos ayudado a comprender que estábamos en medio de una profunda transformación civilizatoria y no nos habíamos dado cuenta. A ver,
Si usted lee, por ejemplo, La peste de Camus o lee el diario, el diario de una epidemia de Daniel Defoe, va a encontrar frases, párrafos, igualitos a lo que estamos viviendo nosotros. Nada nuevo. El encierro, la angustia por la desesperación, la duda si lo están haciendo bien o no los gobernantes, los temores a que esto sea una confabulación del poder para mantenernos encerrados. Eso es una constante. ¿Qué es lo novedoso? Lo que yo denomino el ermitaño conectado. Y es que en el momento en que más solos hemos tenido que estar y más encerrados, es el momento de nuestras vidas, ya tengas 80 años o tengas 5, en que más conectados hemos estado con los demás. Entonces, este es un ermitaño que está en la cueva, como todos aquellos ermitaños, pero no es barbudo, no está solito, sino que está con unos audífonos y al frente de una pantalla, conversando en este instante con su mejor amigo que está en un barrio de Helsinki o en Belfast. Y entonces, ese fenómeno nuevo, ese alejamiento de lo cercano y acercamiento de lo distante, yo no sé quién está aquí al lado, detrás de esta puerta, nunca lo he visto, pero estoy viéndolo a ustedes. Alguno debe estar en París, otro debe estar, no sé, en el Líbano. Y yo estoy conversando con ustedes. Entonces, este fenómeno que ha significado una nueva manera de conversar, de estar con los demás, una descorporeidad, pero una reubicación de las relaciones afectivas, es lo verdaderamente decisivo de la pandemia. Habernos hecho conscientes de 3 cosas. La primera, de que éramos unos animales y que siempre lo hemos sido, que somos biología, que el país, no, que el planeta no es una nave espacial donde nos estamos moviendo, que está viva y nosotros somos parte de ella, y que una cosa insignificante es más poderosa que un cohete que va a la luna, es más poderosa que un arma atómica, porque una cosa insignificante llamada virus nos ha hecho recapacitar sobre la condición biológica, animal, de naturaleza, que es la experiencia humana. Y la segunda es hacernos entender que algo cambió, porque antes teníamos miedo, los teóricos de la comunicación y de la cultura, de la figura de la aguja hipodérmica, que iba a través de los aparatos de mediáticos, nos inoculaban ideologías y nos imponían concepciones del mundo, y ahora resulta que la aguja hipodérmica es al revés, ahora nos extrae información. Los nuevos aparatos, Google, Facebook, Zoom, son extractores de información. Y ahora ellos, el negocio no es vendérnosla, sino venderla que nosotros les regalamos. No es casual que las 10 más grandes empresas en este momento en el planeta sean canales de este tipo. Porque ahora nosotros no somos clientes. Ahora el cliente es la empresa que nos vende lentes, gafas, monturas, como sea. Yo estoy ahorita entre fastidiado y obsesionado, porque se me ocurrió poner que quería comprarme unos Ray-Ban. Y todos los días recibo 7, 8 ofertas de lentes de gafas de distintas marcas, porque saben que un señor que vive en un apartamentico en Bogotá necesita unos lentes. Pero también saben que ayer compré en el Surtifruber, y también saben que pagué una EPS, y también saben que me compré un libro de Villoro hace unos meses. Saben mis gustos. Entonces, ahora el fenómeno no es la aguja hipodérmica, sino la extracción de la sangre que me sacan y la venden. Y la tercera cosa importante de este momento, mirado desde lo que estamos hablando, es la creación de un nuevo espacio público. El espacio público ya no es tangible. Aquella idea que teníamos de que la plaza, la calle, la alameda, la avenida era el espacio, el estadio, la sala de conciertos, no.
ahora hay un nuevo espacio público y ese espacio público tiene una capital que se llama Zoom y esa capital tiene más habitantes que Pekín y más habitantes que Ciudad de México y tiene plazas y tiene calles y tiene autopistas y sobre ella tenemos que empezar a reflexionar porque allí ahora ocurren los conciertos, ocurren las conferencias, ocurren los talleres de Marci, ocurre cantidad de obras de teatro y ese espacio nuevo al cual ya nos acostumbramos nos va a plantear nuevas maneras de consumir arte y de producirla y eso es otra cosa que la pandemia corrió la cortina. Mira, Tulio, no te me vayas sin contestarme un par de cositas. Me quedan 10 minutos. Dale, pues, perfecto. Mira, primero, ¿cómo a través de los imaginarios urbanos podemos proponer estrategias para vivir en unas mejores ciudades a las que ya tenemos? Esto creo que va un poco ligado a lo que pregunta Adriana Bumburen aquí, que es cómo encontrar objetividad en cuanto a planes culturales en una ciudad que está llena de desigualdades sociales. Ella vive en Caracas, pero creo que es un tema que no es solo caraqueño. Bueno, objetividad en lo imaginario no existe. Ahora, me está diciendo que en políticas culturales ese es uno de los retos. Siempre ha sido uno de los retos. ¿Cómo? A mí me tocó dirigir Fundarte, que era la institución de políticas culturales en la era democrática, y casualmente era un alcalde que era democrático, era Aristóbulo Isturi, después se hizo militarista, y uno de los dramas era cómo tomo decisiones de políticas culturales. Yo recuerdo que yo me paraba allá en la torre del Parque Central y miraba los barrios, miraba hacia el oeste, pero sí, aquí está todo, aquí está el Ateneo, aquí está el Bellas Artes, aquí está el Museo de los Niños, aquí está el Museo de Ciencias, y allá no hay nada. ¿Cómo hacer? Entonces, ese es uno de los grandes retos de las políticas culturales. Y probablemente hay que entender cuál es la dinámica cultural de las ciudades y cuáles son los dos espacios. El espacio micro, el barrio, la comunidad, que tiene su propia dinámica, y el espacio macro, el equivalente a la energía de alta tensión que necesita de grandes distribuciones. Entonces, hacer una política cultural importante pasa, por ejemplo, por lo que tiene Bogotá, tener colferias, un lugar que le sirve a todas las clases sociales para que ocurran allí determinados tipos de eventos. Pero pasa también, como hicieron en Cataluña, y esa es una de las maravillas de Barcelona, por reforzar los centros cívicos locales, la placita local. Uno de los mejores planes que ha habido, tanto en Medellín como en Caracas, no lo hicieron, se le presentó a este gobierno al comienzo, era no mudar los barrios, no los puedes mudar. No es terminarlos con una bomba, como piensa cierta ultraderecha, sino hacerlos urbanos a través de centros cívicos que cada tantas manzanas introduzcan una bibliotequita, una sala de reuniones de la comunidad, un pequeño lugar de exposiciones, un ambulatorio, de manera de intervenir dentro del tejido urbano a manera de una acupuntura que recupera las líneas energéticas bloqueadas por los nervios que se trancan. Bueno, eso hay que hacer en las ciudades. Entonces, indudablemente hay que mantener unas estructuras que inicialmente nos parecen muy elitescas, como por ejemplo los museos, que son muy costosos, pero son indispensables porque ahí les sirve a todas las clases sociales y hay que tratar de ubicar servicios para la gente de menos recursos. Lo que no se puede justificar es el pobrecismo. Es decir, ¿cómo voy a estar invirtiendo en una orquesta sinfónica si hay gente que no come? No, lamentablemente hay que hacerlo. ¿Y cómo voy a estar haciendo teatro si ahorita estamos casi en guerra y si en Venezuela no hay electricidad? No, entre menos electricidad haya, entre menos agua haya, entre más represión haya, más teatro debo hacer. Y si tengo que seguir ensayando a Hamlet mientras el SEBIN está torturando
en el helicoide a unos dirigentes políticos, pues hagámoslo. No tenemos por qué contraponer ambas cosas. Tulio, una última pregunta por mi lado. ¿Cómo ha cambiado tu relación con Bogotá luego de 3 años de exilio acá? Es decir, si los imaginarios urbanos son esos íconos de la ciudad, pero también son experiencias, entonces, ¿cómo se ha transformado en este sentido para ti? Porque nos puede servir de ejemplo no solo para quienes hemos emigrado, sino que aquí también hay otros como Donny, por ejemplo, que es de Cartagena y vive en Bogotá hace algún tiempo por su carrera, porque se vino a ejercer acá. Bueno, totalmente. Si lo pudiera resumir en una metáfora, diría que con Bogotá me pasa como un amigo que tienes muchísimos años conociéndolo y un día vives con él y descubre que no tiene nada que ver con el que conocía. Y descubre sus mañas, pero también cosas encantadoras que no te había mostrado y era otra persona. Así me pasa con toda Colombia en general, porque yo soy de la frontera, yo nací y viví mi infancia en la frontera con Colombia, pero con Bogotá ha sido un descubrimiento paulatino que también tiene que ver con los estados de ánimo personales. Obviamente cuando llegué atemorizado porque me iban a meter preso en Venezuela, triste por el país que estaba perdiendo y al cual no sabría cuándo voy a regresar o si me muero afuera, estaba los primeros tiempos un poco marcado por eso. Pero luego con el relax he ido conociendo una ciudad que no estaba ni en lo que me mostraban mis amigos, ni en lo evidente de la ciudad, lo deslumbrante, la Plaza de Bolívar, la Séptima, Monserrate, sino que estaba repartida en otros lugares. Y lo primero que he encontrado es que esta no es una ciudad, estas son muchísimas ciudades. Todas las ciudades son así, pero esta es que realmente cuando estás en la zona tradicional de Chapinero, te sientes en Europa, en una parte de Europa. Pero cuando estás, por ejemplo, en ese downtown que queda entre la 116 y la 119, al frente de Hacienda Santa Bárbara, estás en Houston. Estás en Miami, estás rodeado por unos edificios gigantescos. Y cuando estás en el juego de tejo, estás en una provincia recóndita de los Andes venezolanos o colombianos. Esta es una ciudad donde además está muy cerca lo rural, lo campesino, lo vegetal. Pocas ciudades tienen tan adentro la presencia de lo rural, pero también de la naturaleza. Yo subo acá por Santa Bárbara y camino por la Aguadora y en media hora estoy en un lugar donde no se oye el resto de la ciudad y podría ser un bosque intrincado. Entonces, esta ciudad, además, que por un lado es muy dura psicológicamente y socialmente para los que vienen de fuera, no digo de fuera del país, para los costeños, para los del Valle del Cauca, para los de Cúcuta, una ciudad que a veces les produce cierto rechazo y hay cierto estereotipo con la conducta de los rolos o de los cachacos, dependen cómo los llame. Es una ciudad muy dual porque también es muy amable, educada, es una ciudad extrema, pero sobre todo lo que más gozo aquí es una cosa que decía Cabrujas, un dramaturgo venezolano, de quien estamos ahorita celebrando no se dice, conmemorando los 25 años de su muerte, decía que Bogotá no era una ciudad, que Bogotá era un habla, porque aquí no le pedían algo, sino no lo cobraban, sino le decían, me regala su firma por cobrarle 10 millones de pesos. Y yo digo que esta es la ciudad del eufemismo. Y la frase que define esta ciudad es, qué pena con usted. Qué pena con usted es como el mi amor caraqueño. Con eso se resuelve todo. Se eliminan los sentidos de culpa, se transfieren las responsabilidades, pero permanentemente me estoy consiguiendo con eufemismo. Es una ciudad efectivamente del habla, del eufemismo, de las relaciones que van entre el simulacro y la realidad. Y yo debo terminar diciendo ya que aquí me siento muy a gusto y que
Extraño, sí, sobre todo la luminosidad del Caribe. Reverón aquí se hubiese muerto de oscuridad. Extraño alguna que otra cosa, pero disfruto una ciudad que entre sus nuevos imaginarios tiene uno fundamental, que es el de la bicicleta, que es el de las ciclovías, que es el de un espacio que se puede caminar. Y ahora que está de moda el proyecto parisino de la ciudad de 15 minutos, potencialmente vivir en una ciudad que tiene esa posibilidad de ser usada desde la bicicleta por lo ecológico y lo saludable que es, pues te da un aliento en relación a cómo podemos mejorar las ciudades latinoamericanas, que son esencialmente apocalípticas y lugares, grandes lugares de inequidad y de la desigualdad social. Tulio, qué Creo que chévere es, tenerte aquí. bueno, gracias. Estamos, Perdonen que hablo estamos mucho, pero no puedo evitarlo. No, nos encanta. Yo creo que todos estamos súper complacidos. Han comentado mucho por el chat. Lamentablemente no nos da tiempo de leer todo, pero yo creo que bueno, aquí estoy siendo voz de los que se conectaron. Aquí hay de talleres de periodismo, pero también hay invitados de otros lugares que creo que también gozaron porque estaban conectados por ahí. Así que nada, yo te doy las gracias por Pero ya sumarte. va, un último comentario por algo que alguien acaba de decir que le asombraba cuando venía de nuevo lo de las vacas. El otro día, lástima que yo no tengo ese talento del buen colorista, pero el otro día en la circunvalar pasó una cosa maravillosa. Había una cola inmensa, un trancón, decimos aquí. Y en ese trancón yo no entendía por qué, de repente descubro por qué. Era un caballo que estaba perdido en la circunvalar. La gente había parado sus automóviles y una mujer se había bajado del carro tratando de que el caballo no estuviera nervioso y obviamente esa mujer sabía de caballo y de regresarlo a la montaña sin que se hiciera daño contra los carros, que no se pusiera nervioso. Y a mí esa escena me pareció extraordinaria, porque es eso, es la... ¿Cómo va a haber un caballo, salvo los caballos de Cartagena o los de Nueva York, que son para pasear turistas, un caballo suelto y solo perdido en medio de una ciudad? A mí eso me pareció extraordinario. Y otro día, en un parquecito en el Parkway, en Teusaquillo, me van a matar porque voy a llegar tarde a la otra reunión, pero no importa. En el Parkway pasó algo también espectacular. Y es que yo veo que hay un poco de personas mirando hacia un árbol. Y entonces veo, y es que en el árbol hay un gavilán temblando de miedo. ¿Y cómo va a haber un gavilán a casi 2.500 metros de altura? Eso es insólito. El gavilán se había perdido y la gente que estaba consciente de lo que estaba pasando no sabía qué hacer. Y los policías tampoco sabían. Y entonces yo llamé a una amiga que le gustan los pájaros y me dijo, mira, a 7 cuadras de ahí hay una fundación que protege los pájaros. Entonces llamé y vinieron corriendo y con un trapo cubrieron al animal para que no se hiciera daño tampoco. Pero en ese momento pasó lo que en Venezuela llaman un recogelata y aquí de una manera grotesca llaman un desechable, creo. Y yo dije, pero mira qué insólito lo que nos está pasando. Ese señor está ahí y no nos preocupa. Y este pájaro sí nos preocupa, incluyendo. Y llamé a mi amiga de nuevo y le dije, mira esto que acabo de ver. Y ella me dijo, no te preocupes, que a través de ese amor por los pájaros vamos recuperando el valor por la vida. Y tal vez dentro de unos meses nos interese también ese clochard que anda por ahí desamparado. Y esas dos imágenes de lo rural y de lo urbano, de la naturaleza en medio de lo construido, son temas para tremendas notas que ojalá y alguien pueda escribir. Julio, qué chévere contar contigo siempre. Me encanta tener amigos que sean así, que se conectan de una y nos dan una clase magistral.
Este fue un meeting creativo que esperamos tener y repetir varias veces. Es la antesala de la segunda edición del taller de periodismo cultural que empieza el 3 de noviembre. Y bueno, también el cierre de los que terminan ahorita el taller de creatividad de la creación a la acción que termina la semana que viene. Gracias, Tulio, y gracias a todos los que se conectaron y a todos los Saludos a todos. que estén muy bien. Bye.